Saludo fraterno para todos, Padre Osvaldo, Padre Francisco, ministros, servidores del Ministerio del Servicio de Música, a todos los hermanos en la fe de la parroquia Don Bosco, la parroquia Sagrada Familia. Qué oportuna es esta solemnidad justo en estos días de formación apologética. Qué oportuno estar celebrando la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, porque cómo realizar, cómo vivir una jornada de formación, de aprender a conocer y defender la fe sin pasar por el primado de Pedro, en la fundación de la iglesia, que haya como un vacío enorme el hacer. Bien, estamos pues habituados a algunos contenidos de conocimiento más o menos general en apologética sobre Pedro, y hoy quiero pues detenerme en algunas señales muy significativas de estas dos grandes figuras. Traigo a memoria en una visita misionera que hice a Caripito del estado Monagas. Era un lunes por la noche, y aquel lunes estábamos hablando sobre el Papa y dónde aparece en la Biblia. Y allí estaba un anciano, todavía no estaba el Papa Francisco al frente de la iglesia, era Benedicto XVI quien la presidía. Y aquel anciano se me acercó y me dijo: Padre, no sé si estoy equivocado en mi apreciación, pero no sé, cuando yo pienso en San Juan Pablo II, a mí se me viene a la mente, a mi corazón, San Pablo. Y cuando pienso en Benedicto XVI, se me viene a la mente, al corazón, Pedro. Juan Pablo II, el que va a las naciones, como Pablo el viajero que va a todas partes. Y Benedicto XVI, el que va a las raíces, como Pedro, la piedra donde Jesús edificó la iglesia. Una hermosísima comparación para ubicar a estas dos grandes columnas de nuestra época, de nuestros tiempos, dos grandes santos. Seguro que Benedicto XVI, doctor de la iglesia, irá a ser, seguro. Eso no cabe la menor duda, ¿no? Que tengamos en nuestra época hombres de una talla semejante, una talla tan grande, ¿no? Que puedan ser comparados con aquellos dos ilustres próceres de la fe. Hoy quiero ayudarle a fijar la atención en este punto. ¿Por qué la sede del gobierno, del ministerio, del pastoreo de la Iglesia Católica se encuentra en Roma? ¿Por qué en Roma? Muchos católicos no saben por qué está allí, por qué está allí el Vaticano, por qué no están en Tierra Santa. Qué curioso, ¿no? Pues debería de estar en Tierra Santa, y entonces ¿por qué están en Roma? Imagino que es la pregunta de muchos. Pues bien, mi aporte va hacia allí. Por supuesto, esto no es un estudio. Para hacer un estudio bien acabado tendría que ser otro el espacio, más duradero, que en cambio aquí son solo algunos minutos, por lo tanto es algo en general lo que se puede decir. Vamos a empezar con Pedro. ¿Por qué Pedro en Roma? ¿Por qué Pablo en Roma? Por Pablo y Roma, Pedro y Roma. Eso es lo que nos vamos a llevar a la mente. Eso es lo que va a dar la respuesta del por qué la sede en estos momentos de la iglesia que Jesucristo fundó está en Roma. No tiene que estar obligatoriamente allí. Ya hubo una época donde no lo estuvo, que el Papa estuvo en Aviñón por unas décadas.
Y la iglesia no se detuvo por el hecho de que el papado fuese de Roma. La iglesia no se cayó, porque no es tanto sobre un sitio donde está puesta la sede. La sede está puesta donde Jesús la puso, y no fue en el piso, una piedra sacada de un río, una piedra sacada de la ladera de una montaña, no. La colocó porque como iba a construir una iglesia de piedras vivas, es decir, de personas, pues de nada le iba a servir buscar una piedra sacada de un río, de una montaña. Tenía que buscar una persona. A ellos, entonces, que a Simón pues le llame, y lo que ustedes acabaron de escuchar, pues ya no te llamarás Simón, te llamarás Kefas. ¿Para qué, Jesús? Pues para que sea mi roca. ¿Y para qué? Pues para edificar mi iglesia, tu iglesia. Seguro que Pedro tendría el templo de Jerusalén ahí en la mente, ¿no? Mi iglesia, conmigo, yo un viejo, humano. ¿Por qué conmigo? Porque Jesús quería edificar una iglesia de personas. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cualquiera puede encontrar que siempre Jesús va cumpliendo lo que prometió. Mediante Pedro edifica. La predicación que causó miles de conversiones la hizo Pedro. Pararse ante las autoridades judías para dar la cara como cabeza de la iglesia, Pedro. Para calmar la trifulca que se armó en el concilio de Jerusalén por el tema de la circuncisión, que lo encontramos en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, para calmar aquella trifulca que se armó, que si la circuncisión va, que si no va, que si sí va. El que calmó aquello fue Pedro. Se paró, habló y se calmó. Está hablando el presidente, está hablando la cabeza. Cuando se comunica que ya queda derogada la ley que prohibía comer sangre, comer animales, eso llega es mediante Pedro, a quien se le da la revelación en el capítulo 10 y capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Todo pasa mediante Pedro. Cuando en Juan 20 se va a constatar la resurrección del Señor, lo vio María Magdalena, y sin embargo no fue ella realmente quien al final como que hace la constatación. Van corriendo Simón y Juan, y Juan, el más jovencito, llegó primero, y no obstante de que era el discípulo amado y de que también era apóstol, cuando llega al sepulcro apenas mete la nariz, asoma su cabeza y no pasa, espera que llegue Pedro. Todo eso tiene una explicación. Juan sabe quién es Pedro. Pedro es su jefe, su superior. Y Juan allí te representa a ti. No nos representa solamente en la cruz recibiendo a María por madre. Juan está allí representándonos a nosotros para aceptar a Pedro por cabeza, cuando verifican que Jesús ha resucitado. Y son otros momentos más donde Pedro siempre es el que preside. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, cuando hay que elegir al sucesor de Judas Iscariote, ¿quién es el que convoca? ¿Quién preside? ¿Quién toma la palabra? ¿Quién da la orden? Hay que elegir al sucesor. Pedro. En efecto, estamos nosotros acostumbrados a decirle Pedro, pero podemos encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento donde el término, el título que se le da no es Pedro, sino se le da directamente el término que usó Jesús para él, Kefas, como aparece en Gálatas capítulo 2, aparece tres veces, en el verso 2, en el 9, en el 11. Varias veces Pablo diciéndole a
Pablo diciéndole a Pedro, que faz, así tal cual. Vamos ahora entonces, ¿por qué Pedro en Roma? Hemos visto en la primera lectura un hermoso hecho sobrenatural, porque ¿qué más lo puede explicar? Pedro estaba preso. Habían ya sacrificado a Santiago el mayor. El sentido común hace pensar que a Pedro le esperaba lo mismo, porque querían divertir a los judíos viendo correr sangre de cristianos. Ya habían pasado el cuchillo a Santiago y le esperaba el turno a Pedro. Y estaba detenido, con guardias, encadenado, y los guardias no supieron explicar, pero lo cierto es que vinieron ángeles en la noche y a Pedro lo sacaron de la cárcel. Como el Señor como diciendo, Él muere es cuando yo diga, no cuando digan ustedes. Porque yo creo que si hubiese sido, allí en Jerusalén, que hubiese muerto Pedro, probablemente hoy la iglesia hubiese tenido la sede allí. Si Pedro hubiese muerto allí, pero como Pedro no murió en Jerusalén, Pedro fue a Roma. En efecto, las cartas de Pedro que encontramos en el Nuevo Testamento es desde Roma, desde donde las escribe. En una de sus cartas, al final, en el último versículo de un capítulo, Pedro dice: les saludo desde la Babilonia, que se le llamaba Roma. Porque Pedro se encontraba en Roma y fue donde murió. Un historiador recoge estos datos. En el año 64, hubo un incendio muy grande en Roma, que no fue posible sofocar. Se corría el rumor de que había sido el emperador Nerón el que lo había provocado. Nerón se dio cuenta que peligraba su trono y alguien le sugirió que acusara a los cristianos de haber provocado el incendio. Fue así como se inició una verdadera cacería de los cristianos. Los arrojaban al circo romano para ser devorados por los leones. Eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle o torturados cruelmente. Durante esta persecución, que duró unos 3 años, murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón. Pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su maestro. Por tanto, al morir en Roma, ¿dónde crees que fue sepultado? En Roma. Fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Ahí se construyó la Basílica San Pedro. Ahora sí está dando vueltas en tu cabecita. Ya entendí por qué la Iglesia Católica tiene su sede allí. Ya entendí. Y en el caso de Pablo, el destino final de todo su periplo misionero fue Roma. Aunque Pablo fue la cabeza fundadora de muchas iglesias cristianas que estuvieron a punto de andar por separado, si no es porque Pablo, dando santo testimonio de humildad y obediencia, fue y se sometió humildemente a las columnas de la iglesia y se evitó una posible fractura de los cristianos al comienzo. Capítulo 2 de Gálatas. Se choca la mano. Pablo es reconocido como apóstol de los gentiles
por Pedro y los apóstoles. Y así se une la iglesia de los judíos y la iglesia de los gentiles, una sola iglesia. Pablo da un admirable testimonio de sumisión y obediencia al ministerio petrino. ¿Cómo se sabe de esa obediencia y sumisión de Pablo a Pedro? Por el capítulo 1 de Gálatas, donde Pablo dice: y fui a Jerusalén a entrevistarme con Pedro. Era el que le interesaba buscar, ir a Pedro. Y entonces expone toda su doctrina, como la explicaba, para estar seguro de que no estaba predicando cosas que no fueran las de Jesucristo. Y así quiso el Señor reunir en Roma a sus dos principales columnas, apóstoles, para desde Roma, el centro del universo en ese entonces, anunciar a todos los pueblos el siguiente mensaje: el poder supremo del hombre, por encima se encuentra el poder de Dios. Que en Roma está el poder del hombre, pues por encima del poder del hombre está el poder de Dios. Y esta fiesta, la de San Pedro y San Pablo, yo me pregunto por qué, si se hacen llamar cristianos, ¿por qué no lo hacen los que se hacen llamar pentecostales? Si nosotros fuésemos los paganos y ellos los cristianos, ¿quiénes tendrían que estar celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo? Ellos. Adventistas. Si dicen ser los cristianos, ¿por qué no son ellos los que hacen la ceremonia de Pedro y Pablo? ¿Por qué son los católicos? ¿Por qué no lo hacen los testigos de Jehová? ¿Por qué no lo hacen los del mundo? ¿Por qué no lo hacen los mormones? Porque no es la iglesia de Pedro y Pablo, no es. Y no se queda aquí. Ayer celebramos la memoria de otro mártir que nació en Esmirna, de los primeros cristianos, San Ireneo de León. De hace pocos días más celebramos la memoria de San Cirilo de Jerusalén, otro mártir más. Y la fiesta de mañana, ¿qué tal? ¿Qué le parece? La memoria de mañana. Mañana celebra la Iglesia Católica la memoria de los primeros mártires de Roma, que según un historiador romano de Italia llamado Tácito, fue innumerable la cantidad de mártires que hubo en ese tiempo. Son unos hechos hermosos que te hacen dar cuenta que aquí donde estás presente no es una secta, que históricamente, por las propias ceremonias litúrgicas, esta iglesia te lleva a Jesús. Esta iglesia te lleva a Jesús. Llévate este dato. Pedro murió en el año 64 en Roma y Pablo en el año 67. 3 añitos después muere en Roma. De ellos hace referencia el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando habla de los 2 candelabros, de los 2 testigos que mueren a manos de la gran Babilonia en la gran ciudad, Pedro y Pablo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,